Esta mañana vamos a considerar estos últimos versículos que hemos leído y el capítulo 12 tiene como título La batalla en el cielo y en la tierra. Todo el capítulo 12 contiene tres acontecimientos. En el capítulo 12 Dios nos muestra tres acontecimientos dentro de su plan divino, a fin de que sepamos que Satanás jamás triunfará. Dios nos muestra tres acontecimientos dentro de su plan divino, a fin de que sepamos que Satanás jamás triunfará. Y hemos visto ya tres de los acontecimientos que se nos muestran en el capítulo 12. El primer acontecimiento es Dios revela su protección del nacimiento del Mesías, versículos 1 al 6. Y el segundo acontecimiento lo vimos el domingo pasado y es Dios revela que expulsará del cielo a Satanás, versículos 7 al versículo 12. Dentro de este segundo acontecimiento vimos que Satanás hará guerra en el cielo. Apocalipsis 12 y el versículo 7. Se dice que se desata en el cielo una guerra y el arcángel Miguel y sus ángeles pelean en contra de Satanás y en contra de sus demonios. Y el versículo 8, Apocalipsis 12:8, nos muestra que Satanás será expulsado del cielo. El versículo 8 nos dice, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Satanás y sus demonios serán vencidos, derrotados, no podrán en contra del arcángel Miguel y sus ángeles. Y luego vimos en el versículo 9 que Satanás será arrojado a la tierra. El versículo 9 nos dice, y así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero junto con sus ángeles, y fue arrojado a la tierra. Luego en los versículos 10 al 12 se nos muestra que habrá alabanza en el cielo. En el versículo 10 se nos dice, luego oí en el cielo un gran clamor, y dentro de este clamor hay una alabanza porque ha llegado la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, y ha llegado la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y en el versículo 11 se nos dice también que los que han creído en Cristo, versículo 11, han vencido también. No solo los ángeles han derrotado a Satanás en el cielo, en la batalla, sino que también los creyentes han vencido a Satanás en el versículo 11. Lo han vencido por medio de la sangre de Cristo, por medio del mensaje del cual dieron testimonio y no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Y en el versículo 12 dice, alégrense cielos. Hay una invitación a adorar a los que habitan en el cielo, a todos los ángeles que están ahí, a adorar. Dice, alégrense cielos y ustedes los que habitan, pero hay de la tierra y del mar, el diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. En el versículo 12 termina diciendo que lo que va a ser una alabanza en el cielo por la derrota de Satanás, que ha sido expulsado porque ya no va a poder acusar a los creyentes delante de Dios. Lo que es un gozo y alegría en el cielo será en la tierra algo terrible, porque Satanás será arrojado y viene con ira, viene con enojo, porque él sabe que le queda muy poco tiempo. Y ahí se está refiriendo a que él sabe por intuición que pronto, muy pronto, va a ser atado por 1000 años, Apocalipsis 20, va a ser atado por 1000 años, Cristo va a reinar en la tierra por 1000 años, pero también Satanás sabe que al final del reino milenial va a ser arrojado al lago de fuego, Apocalipsis 20:10. Él sabe que le queda poco tiempo para ejercer todo el daño posible en la tierra. Con esa idea de lo que es el segundo acontecimiento que Dios revela que expulsará al diablo o a Satanás,
del cielo, 7 al 12, tenemos el tercer acontecimiento. El tercer acontecimiento es: Dios revela que se perseguirá a la nación del Mesías. Versículo 13 hasta el versículo 17. Y encontramos acá, dentro de este tercer acontecimiento que vamos a ver esta mañana, es la razón de la protección divina. Y lo encontramos en los versículos 13 al versículo 14. Leemos entonces versículo 13 y dice lo siguiente: Cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Acá encontramos en el versículo 13 que el dragón es arrojado a la tierra. El dragón sabemos que es Satanás. Lo hemos leído en los versículos 7 al 12. Fue derrotado. Y entonces en el versículo 13, cuando es arrojado a la tierra, entonces viendo él su derrota y viendo acá como culpable de su derrota a la mujer. ¿Quién es la mujer? Recuerda, ya lo vimos en las sesiones, las predicaciones anteriores, la mujer representa a la nación de Israel. Es un simbolismo. Entonces acá él va a perseguir a la mujer. Versículo 13 dice: la persiguió. La palabra perseguir que tenemos acá en el versículo 13 da la idea que le dará cacería a la mujer para exterminarla. Y esto es algo similar que encontramos nosotros del apóstol Pablo antes de convertirse al cristianismo. Algo que él hacía con los creyentes. En Hechos 26, 10 al 11, leemos lo que se dice de Pablo antes de convertirse. Dice lo siguiente, Hechos 26, 10 al 11. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos, y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, incluso en ciudades del extranjero. Lo que vemos acá en Apocalipsis 12:13 lo vemos reflejado en lo que el apóstol Pablo hacía antes de su conversión. Lo que nos dice Apocalipsis 12:13, que en el día final Satanás, de esa manera que se ilustra en lo que el apóstol Pablo hacía antes de ser creyente, es lo que sucederá con los creyentes, con los judíos en el día final, porque estamos hablando del día final, estamos hablando de los días de la gran tribulación, estamos hablando, hermanos, que la iglesia no está presente en este tiempo de lo que nos está narrando Apocalipsis 12. La iglesia ha sido arrebatada, ha sido llevada al cielo, pero los inconversos, e incluyendo a la nación de Israel, están aquí en la tierra. Y Satanás entonces, acá en el versículo 13, va a darle persecución, va a darle cacería a los judíos para exterminarlos. Satanás va a perseguirlos. ¿A quién? A los judíos. Va a perseguirlos. Y Juan sigue diciendo en el versículo 13, dice que persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Es decir, hermanos, que la nación de Israel, recuerde, la mujer, versículo 13, simboliza a la nación de Israel. Es un simbolismo. ¿Y a quién dio a luz? La mujer. ¿A quién dio a luz la nación de Israel? A Cristo. Cristo es el que ha nacido, es el que ha venido a través de esta nación y le va a dar persecución. Eso lo vimos en el versículo 2 de Apocalipsis 12:2, que lo leemos nuevamente. Dice, estaba encinta, está hablando de la mujer, estaba encinta y gritaba por dolores y angustias del parto. ¿Quién estaba en angustia? La nación de Israel está simbolizada como una mujer que va a dar a luz. Y luego el versículo 5 de Apocalipsis 12:5 nos vuelve a hacer la misma referencia a esta mujer. Ella dio a luz un varón que gobernará todas las naciones con puño de hierro.
pero su Hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios. Está hablando de Cristo y vuelve a hacer alusión en el versículo 13 al nacimiento de Cristo, de tal manera que la nación de Israel será perseguida por Satanás en ese momento. Y luego vemos nosotros la referencia a este niño que ha nacido en el libro de los Salmos, en el capítulo 2, en el versículo 6 hasta el versículo 9, nos habla de este niño que ha nacido, que iba a nacer, porque en el Salmo 2 no había nacido todavía Cristo, pero se profetiza de él y se dice: he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi hijo. Me ha dicho: hoy mismo te he engendrado, pídeme, y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra, los gobernarás con puño de hierro y harás pedazos como a vasijas de barro. El Salmo 2.6 estaba hablando del acontecimiento que nosotros vemos en Apocalipsis 12. El niño nació y Dios lo constituyó como rey, y él gobernará las naciones con puño de hierro, como dice Apocalipsis 12:10, que hemos leído también. La nación de Israel, vemos entonces que es la que trajo a luz a Cristo a este mundo. Y Satanás, viéndose derrotado, viéndose vencido, porque el niño nació, que es Cristo, porque el niño creció, porque el niño se convirtió en un hombre que vivió aproximadamente 30 años y a los 33 años fue a la cruz, murió, resucitó, derrotó a Satanás con su muerte en la cruz del Calvario, y al resucitar de entre los muertos ascendió al cielo. Esa fue la derrota más fuerte que Satanás ha recibido, hermanos. Y viéndose derrotado por este acontecimiento, entonces dice: voy contra la nación que lo trajo al mundo, que es la nación de Israel. Por eso él va a perseguirlos en el día final, porque ya que no pudo derrotar al niño que nació y que se convirtió en un hombre, murió y resucitó, entonces se llena de ira con la nación de Israel y va a perseguirla para tratar de exterminarlos, para hacer venganza por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y el versículo 14 de Apocalipsis 12:14 nos sigue diciendo: pero a la mujer, o sea, a la nación de Israel, pero a la mujer se le dieron las 2 alas de la gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la presencia de la serpiente. El versículo 14 se nos dice: pero se le dieron alas. Una vez que la serpiente, que Satanás, el dragón, va hacia la nación de Israel para exterminarlos, el versículo 14 vemos la mano de Dios actuando en protección de esta mujer. Dice acá que se le dieron alas. Vemos a Dios actuando aquí en protección a la nación de Israel. Dios es el que va a dar protección de una forma sobrenatural. El texto nos dice que le dará las 2 alas de la gran águila. Esto de las alas acá de la gran águila es un simbolismo, hermanos, que representa liberación y representa la manera milagrosa en la que Dios va a actuar para proteger en esos días a la nación de Israel. Vemos el simbolismo del águila en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, en el versículo 4, cuando Dios protegió a la nación de Israel cuando iba hacia la tierra prometida. Éxodo 19:4 dice, Dios hablándole a la nación de Israel dice: ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de lo que de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Las alas del águila está simbolizando la protección milagrosa y sobrenatural de Dios sobre el pueblo de Israel
en el tiempo también de la gran tribulación. ¿Para qué Dios le da esas alas? Versículo 14. El versículo 14 dice, para que vuele al desierto. Es decir, que Israel escape de la persecución diabólica. Dios le dará protección milagrosa para que pueda huir hacia el desierto y esconderse ahí. El desierto es un lugar que no conocemos. ¿Dónde queda? ¿Dónde es ese lugar que Dios va a proteger a la nación de Israel en ese tiempo? No se sabe, pero el texto dice, para que vuele, escape hacia el desierto, para que vuele hacia ese lugar. Y luego dice el versículo 14, que en ese lugar la nación de Israel será sustentada. La palabra sustentada aquí tiene la idea de provisión de alimento. Dios proveerá en el desierto, donde protegerá a este pueblo, le proveerá alimento. Y eso es algo que vemos también nosotros que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Cuando la nación de Israel iba por el desierto, cuando iban hacia la tierra prometida, en ese lugar Dios proveyó para ellos agua en el desierto. Eso lo vemos en Éxodo 15, 21 al 25. Pero también Dios en el desierto a la nación de Israel, cuando iba hacia la tierra prometida, también les proveyó alimento. Proveyó maná del cielo. Y en algunas ocasiones Dios proveyó de aves, de codornices, para que la nación de Israel pudiese alimentarse. Eso lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículos 12 al 14. Y el mismo suceso de protección milagrosa, sobrenatural, nosotros lo vemos también con el profeta Elías. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, Dios lo sustentó junto a un arroyo, junto a un río, y los cuerpos del cielo venían y alimentaban al profeta Elías. Y eso lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 17, 1 al 6. Cómo Dios provee milagrosamente para proteger a los suyos, para proteger a aquellos que ama. De la misma manera sucederá con el pueblo de Israel en el día final. Y la protección de Dios en ese tiempo y la alimentación de Dios para la nación de Israel en el desierto durará, dice el versículo 14, un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Qué significa esto? La palabra tiempo aparece 3 veces en esta oración, 3 veces, y tiene que ver, la palabra tiempo tiene que ver con un tiempo definido, con un tiempo determinado por Dios, de tal manera que la palabra tiempo significa, en la profecía bíblica, tiempo significa un año. Tiempos significa 2 años y medio tiempo significa medio año. Si sumamos entonces, lo que nos está diciendo es que será protegida y sustentada por 3 años y medio. Eso es lo que significa tiempo, tiempos y medio tiempo. Está hablando que Dios va a guardarles por 3 años y medio en el desierto. Es algo que nosotros vemos, esa simbología de esas palabras también las encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 7, 24 y versículos 25. Y leemos el versículo 25 de Daniel 7, donde hablando de los días finales, Daniel 7, hermanos, 24 al 25, está hablando de los días finales, está hablando de los días de la gran tribulación, está relacionado con el libro de Apocalipsis. Y Daniel 7:25 dice, hablando del anticristo, dice, y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Esas palabras finales, tiempo, tiempos, por medio tiempo, está hablando de estos mismos días
finales que está hablando Apocalipsis capítulo 12, de los últimos 3 años y medio de la gran tribulación sobre la tierra, cuando el anticristo se ha manifestado, se ha revelado, y entonces surge lo que es la persecución a la nación de Israel en los días finales. Entonces, vemos esto también fue anunciado por nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo habló de estos días finales y lo describe de la siguiente manera en Mateo 24, en el versículo 21. Jesús llamó a los días finales la gran tribulación. Y Él dice en Mateo 24, 21, porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. El tiempo que va a vivir la nación de Israel en los días finales, Cristo lo llamó en Mateo 24, 21, no solo dijo habrá tribulación, que si solo hubiese dicho habrá tribulación, hubiésemos entendido tiempos difíciles, pero Jesús la determina diciendo la gran tribulación, la grande, como nunca la ha habido ni la habrá jamás. Tiempos difíciles y de angustia en los días finales para el mundo y especialmente para la nación de Israel, que ha negado a Cristo en la actualidad, pero que en los días finales Dios tratará con ellos a través de todas estas cosas para traerlos al arrepentimiento, para traerlos a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero dice acá el versículo 14 de Apocalipsis 12, la nación de Israel estará en el desierto, siendo alimentada por Dios durante la gran tribulación. Y dice el versículo, lejos de la presencia de la serpiente. Aquí la serpiente sabemos que representa a Satanás. Y aunque Satanás en el día final, cuando Dios esté protegiendo la nación de Israel, aunque Satanás se diera cuenta, que el texto no lo dice, aunque se diera cuenta dónde es que está la nación de Israel siendo guardada, siendo protegida por Dios, aunque se diese cuenta en el día final, no podrá llegar hasta donde ellos se encuentran para dañarlos. ¿Por qué? Porque Dios guarda a la nación de Israel. Dios está protegiendo en ese tiempo a la nación de Israel. La pregunta es, ¿por qué Satanás los persigue? ¿Por qué? Recuerde, ¿de dónde vino el Mesías? ¿De dónde vino Cristo? De la nación de Israel. ¿Y por qué quiere exterminarlos? ¿Y por qué quiere eliminarlos? Hermanos, hay promesas para la nación de Israel. Y una de las promesas para la nación de Israel es que Cristo va a venir a gobernar el reino mesiánico. Cristo ha prometido reinar y gobernar en cumplimiento al pacto davídico que se le llama. Dios le prometió al rey David que le daría un hijo, un descendiente que gobernaría sobre su pueblo, y eso solo se puede cumplir si la nación de Israel está en la tierra. Solamente así Dios puede cumplir que Cristo venga y reine por 1000 años para cumplir esa promesa. Pero si no hay ni un tan solo judío en la tierra, ¿cómo Cristo volvería y no podría cumplir su pacto? Entonces Satanás por eso quiere exterminarlos también, para que Cristo no regrese y reine por 1000 años y Él sea encadenado por 1000 años, como dice Apocalipsis capítulo 20. Entonces, encontramos, hermanos, en los versículos 15 ahora al 16, la poderosa protección divina. Hemos considerado la razón de la protección divina, 13 al 14. Ahora veremos la poderosa protección divina. El versículo 15 nos dice, la serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río para que la corriente la arrastrara. El versículo 15 nos dice que esta serpiente, que es Satanás, arrojó por sus fauces, y dice que arroja agua.
La palabra aquí, hermanos, que arroja por sus fauces y que arroja agua, no es literal acá, no es literal, no es que es una enorme serpiente que echa agua por la boca. ¿Qué es lo que representa? Lo que nos está diciendo el versículo 15. Lo que el versículo 15 nos está diciendo es que Satanás dará una orden para que la nación de Israel sea perseguida y exterminada. Por eso dice que arrojó por sus fauces. Es la idea de dar una orden para que la nación de Israel sea perseguida y sea exterminada. El río o el agua que sale de su boca, ¿qué simboliza? Lo que simboliza, hermanos, son ejércitos armados, ejércitos invasores enviados por Satanás que corren con tanta rapidez para llegar al lugar donde se encuentra el pueblo de Israel y destruirlos completamente. Esta idea de que son ejércitos invasores, hermanos, lo vemos en el Antiguo Testamento cuando se compara a los ejércitos invasores de la misma manera. Es ese que sube como el Nilo, como ríos de aguas agitadas, es Egipto, que trepa como el Nilo, como ríos de aguas agitadas. Dice Egipto: subiré y cubriré toda la tierra, destruiré las ciudades y sus habitantes. Entonces, como vemos aquí, se está comparando al ejército, como estos ejércitos que están en el versículo 7, los ejércitos de Egipto, como ríos, como aguas que suben, y el Nilo se refiere al río Nilo de Egipto. Pero también tenemos esa idea en el libro de Jeremías, capítulo 47. Y en el versículo 1 al 3, donde se nos habla nuevamente de Faraón, rey de Egipto, que va a destruir a los filisteos. Jeremías 47, 1 al 3 dice: antes de que el Faraón atacara Gaza, la palabra del Señor acerca de los filisteos vino al profeta Jeremías. Así dice el Señor: miren, las aguas del norte suben cual torrente desbordado, inundan la tierra y todo lo que contiene, sus ciudades y sus habitantes. Grita toda la tierra, gimen los habitantes de la tierra al oír el galope de sus corceles, el estruendo de sus carros y el estrépito de sus ruedas. Los padres abandonan a sus hijos porque sus fuerzas desfallecen. Aquí, de esta misma manera que hemos leído en el libro de Jeremías, donde se compara ejércitos invasores que suben rápidamente como aguas para destruir ciudades, de la misma manera Satanás enviará sus ejércitos armados para destruir, para eliminar a la nación de Israel en el día final. Pero ¿qué va a suceder? Dios intervendrá. Apocalipsis 12, 16 dice: pero la tierra ayudó a la mujer, abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. Aquí entonces vemos que Dios protegerá de una manera sobrenatural al pueblo de Israel al hacer que la tierra se abra y trague a todo aquel ejército que Satanás va a enviar en persecución de la nación de Israel. La tierra se va a abrir bajo los pies de estos ejércitos invasores y va a tragarlos. Vemos algo similar, hermanos, de esto en el Antiguo Testamento. Vemos en el caso de la rebelión de un hombre que se llamó Coré y sus seguidores. En el libro de Números, en el capítulo 16, observemos lo que va a suceder en el día final, algo que ya sucedió de manera similar. Números 16, en el capítulo 16, versículo 28 al 33 leemos. Aquí está hablando Moisés con hombres rebeldes que se han rebelado contra él y contra la autoridad de Aarón, su hermano. Y Moisés dice, Moisés siguió diciendo: ahora van a saber si el Señor me ha enviado a hacer todas estas cosas.
o si estoy actuando por mi cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural, como es el destino de todos los hombres, eso querrá decir que el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor crea algo nuevo y hace que la tierra se abra y se los trague con todas sus pertenencias, de tal forma que desciendan vivos al sepulcro, entonces sabrán que estos hombres menospreciaron al Señor. Tan pronto como Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos. Se abrió y se los tragó a ellos y a sus familias, junto con la gente y las posesiones de Coré. Bajaron vivos al sepulcro, junto con todo lo que tenían, y la tierra se cerró sobre ellos. De este modo fueron eliminados de la comunidad. Al oírlos gritar, todos los israelitas huyeron de ahí, exclamando: corramos, no sea que la tierra nos trague también a nosotros. Lo que se nos está describiendo entonces, hermanos, es similar, va a ser similar a lo que sucedió en la lectura que hemos hecho de Números 16, 28 al 33. Dios, de manera sobrenatural, va a hacer que la tierra se abra. Y miles y miles y miles de este ejército que es enviado por Satanás a destruir la nación de Israel serán tragados vivos y descenderán vivos al Hades, al lugar de los muertos. Lo que vemos aquí entonces, hermanos, es la protección de Dios hacia la nación de Israel. Y aquí vemos con todo esto un fracaso más, un golpe más a la derrota de Satanás. Todos los intentos de Satanás, hermanos, son que frustrados por el Dios Todopoderoso, su Dios, mi Señor, su Señor. El capítulo 12 nos muestra: Satanás jamás triunfará, hermanos, jamás va a hacer que los planes de Dios no se cumplan. Dios está en control de todo, Dios está en control de todas las cosas en nuestra vida, en la vida de su iglesia, en la vida de este mundo. Satanás ha sido derrotado y acá se nos muestra otro fracaso más del diablo. El primer fracaso de Satanás en el capítulo 12, hermano, fue cuando Dios frustró que Satanás impidiera el nacimiento de Cristo y su victoria en la cruz. Eso lo vimos en el versículo 1 al 5. La segunda derrota de este capítulo es cuando el arcángel Miguel y sus ángeles derrotan a Satanás en el cielo y lo expulsan de ahí. Versículos 7 al 9 del capítulo 12. La tercera derrota es cuando los creyentes, dice el capítulo 12, lo han vencido por medio del sacrificio de Cristo y de su testimonio acerca de Cristo. Versículos 10 al 12. Y ahora, la cuarta derrota es por no poder destruir o eliminar al pueblo de Israel. Hermanos, jamás triunfará Satanás, jamás. Y esa es la confianza que nosotros tenemos constantemente en Dios y en su amado Hijo Jesucristo. Estamos en el lugar correcto, estamos con la persona correcta, estamos con Dios de nuestra parte también, hermanos, ¿sí? ¿Qué dice la Escritura? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con usted en su vida diaria, en su caminar, y usted le ha reconocido a Él como su Señor, como su Salvador, nadie podrá contra usted. Podrá tener enemigos, podrá tener adversarios, porque se van a levantar en contra de su persona, en contra de su familia, en contra de la iglesia, hermano, pero nuestra confianza es que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está de nuestra parte, Dios está a nuestro favor como iglesia también, como lo va a estar con la nación de Israel en esos días
finales. Ahora, vamos a ver entonces ahora el versículo que sigue, el versículo 17. Vamos a ver aquí, hermanos, la persecución al remanente de Dios. Y eso lo vemos acá en el versículo 17 que dice: entonces, el dragón, miren el dragón, hermanos, el dragón es Satanás, pasa de enojo en enojo en el capítulo 2. Frustrado, fracasado, porque ¿quién contra nuestro Dios? ¿Quién puede vencer a nuestro Dios? Nadie. Dice el 17, versículo 17: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Tenemos acá entonces, hermano, que dice el versículo 17: el dragón se enfureció. La palabra enfurecer aquí se nos da a entender que se encolerizó extremadamente. ¿Y por qué? Porque su plan volvió a fallar. Dios está protegiendo a su pueblo, a los israelitas, a la nación de Israel, está protegiéndolos. Y entonces, al no poder hacer nada contra los israelitas, Él entonces va a hacer guerra contra el resto de los descendientes de la mujer. Si la mujer acá en el capítulo 2, hermanos, representa a la nación de Israel, entonces, ¿quién es el resto de los descendientes de esta mujer? ¿Quiénes son? Tienen que ser israelitas también. Israelitas, hermanos, que están dispersos en muchas otras partes del mundo, que no estaban con la mayoría de aquellos que Dios ha llevado al desierto para guardarlos allá, sustentarlos allá por 3 años y medio. Y Satanás va a ir en contra de ellos a buscarlos, son judíos dispersos en el mundo. Y estos posiblemente también tengan que ver con los 144,000 judíos sellados que aparecen en el capítulo 7, versículo 1 al versículo 8. Ellos están dispersos en todo el mundo, proclamando en ese tiempo el mensaje de salvación en Cristo, y estos 144,000 judíos son mencionados nuevamente en el capítulo 14 de Apocalipsis, 14:1 al versículo 5. La descendencia de esta mujer, dice el versículo 17, dice: los que obedecen los mandamientos de Dios. Y acá entonces estas personas están obedeciendo. ¿Qué significa obedecer? Obedecer, hermanos, acá es la característica de los seguidores de Cristo. ¿Quiénes son los únicos que pueden obedecer los mandamientos de Dios? No por méritos propios, no por capacidad propia, sino por el Espíritu Santo en ellos, los creyentes. Y la Biblia nos dice acerca de esta característica del creyente, en obedecer. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, el verso 15, dice, hablando Jesús acá a los discípulos, dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y luego también encontramos en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 3 y versículo 4, que se nos hace la misma referencia. ¿Quiénes son los que obedecen los mandamientos de Dios? Dice así, Primera de Juan 2, 3 al 4. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Hermano, ¿cómo usted sabe que usted ha conocido a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo usted sabe que una persona ha conocido a Dios? Otra persona. ¿Cómo sabe usted eso? El versículo dice: si obedecemos sus mandamientos. 4. El que afirma yo lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, ¿qué es? Es un mentiroso y no tiene la verdad. Así es que
los que guardan los mandamientos de Dios en Apocalipsis 12, 17 son aquellos que han depositado su fe en Cristo como su Señor y como su Salvador. ¿Y por qué se sabe que son creyentes? Porque obedecen los mandamientos, que es una característica del creyente. La pregunta acá ¿es también una característica de nosotros el obedecer los mandamientos del Señor? ¿Conoce usted los mandamientos del Señor? ¿Conoce algunos mandamientos del Señor? ¿Obedece esos mandamientos usted del Señor? Porque una cosa es decir soy cristiano, una cosa es parecer ser cristiano y otra cosa es serlo. Hay personas que parecen cristianos pero no son, y necesitamos parecerlo y necesitamos serlo también, y la única manera es Cristo en el corazón nuestro. Es solamente habiéndonos arrepentido de nuestros pecados y confiado en Cristo que podemos guardar los mandamientos de Dios. De tal manera entonces, hermanos, que Apocalipsis 12, 17, los que obedecen a Dios engloba a todos aquellos que invocan a Cristo en el día de la gran tribulación y están dispersos en todas partes del mundo, sean judíos o sean gentiles. Todos estos serán perseguidos en ese día final. Y el versículo 17, Apocalipsis 12, 17 dice, no solamente obedecen los mandamientos de Dios, se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Eso significa que tienen las enseñanzas de Cristo y guardan las enseñanzas de Cristo. Y se mantienen fieles a Cristo en medio de la gran tribulación. Ser cristiano en medio de la persecución por la fe, hermano, es una evidencia poderosa. Porque hay cristianos que con una media prueba, hermanos, evidencian que no eran cristianos. Se van al mundo nuevamente, se echan para atrás nuevamente, pero el verdadero creyente, su fe no la destruye, la persecución, el sufrimiento, la tribulación, no la destruye nada. Lo que hace la prueba en el creyente es que fortalece su fe, afianza su fe, lo hace crecer en fidelidad a Dios. Así que, hermano, Dios nos ayuda a nosotros también a poder mostrar una fe que se mantiene fuerte, que se mantiene fiel en medio de nuestras adversidades, como estas personas lo harán en el día final. Y ellos, dice acá entonces, hermano, todas estas personas van a ser perseguidos por Satanás y por sus seguidores. Hermano, cuando usted se mantiene fiel a Dios, y eso ha sucedido en todo tiempo, en el tiempo que la historia existe sobre la tierra, Satanás ha perseguido a los fieles, Satanás ha perseguido a los creyentes, los ha calumniado, los ha acusado y muchos han sido asesinados por su fe. Pero quiero decirle algo que usted ya sabe: la persecución no puede destruir la iglesia, la fortalece, la hace multiplicarse, la hace crecer. Así que, hermanos, las dificultades y las pruebas fortalecen nuestra fe, fortalecen nuestro amor al Señor y purifica la iglesia, saca a todos aquellos falsos creyentes afuera. Y quedan entonces los fieles, los verdaderos, los que confían plenamente en el Señor a pesar de sus difíciles circunstancias. Satanás siempre va a perseguir al creyente. Así es que ser cristiano no es fácil. Ser un verdadero seguidor de Cristo no es fácil. No lo ha sido nunca, no lo será jamás. Y en el día final, a los creyentes del día final, no les será nada fácil. Así que nosotros mantengámonos fieles, mantengámonos firmes en el Señor. En medio de la oposición, en medio de la persecución, en medio de la calumnia, en medio de la difamación, en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad financiera. Mantengámonos fieles al Señor. No demos la espalda. Jamás. Aunque Satanás haga todo, hermanos, por querer desanimarnos, afligirnos, exterminarnos,
Satanás y sus seguidores nunca van a triunfar sobre los creyentes, sobre la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios guarda a su iglesia, Dios guarda a su pueblo, Dios bendice a su pueblo. Y Dios, hermanos, castigará a los enemigos de su pueblo. La Biblia nos da una promesa de Dios, de la consumación de la victoria de los creyentes en Jesucristo sobre Satanás y sobre todos los enemigos que podamos tener. La Biblia dice en Romanos capítulo 16 y en el versículo 20 dice lo siguiente: muy pronto, ¿cuándo, hermanos? Muy pronto, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. ¿Cuándo? Muy pronto. Manténgase firme, manténgase fiel a Cristo en medio de su adversidad, porque muy pronto Dios aplastará a Satanás bajo la planta de nuestros pies. Y el versículo dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes en medio de la adversidad. Que la gracia del Señor sea con todos nosotros, porque Dios es el Dios de la victoria. ¿Qué hemos visto esta mañana, hermanos? En el capítulo 12 se habla de la gran batalla en el cielo y en la tierra. Y en este capítulo Dios nos muestra 3 acontecimientos dentro de su plan divino, a fin de que sepamos que Satanás jamás triunfará. El primer acontecimiento que vimos, Dios revela su protección del nacimiento del Mesías, versículo 1 al 6. El segundo acontecimiento, Dios revela que expulsará del cielo a Satanás, versículos 7 al 12. Y el tercer acontecimiento que vimos esta mañana, Dios revela que se perseguirá a la nación del Mesías, pero hemos visto, Dios protege a los suyos y Satanás, hermanos, jamás triunfará. Vamos a